Ella es Nicole de Wilde, mi abuela, o como yo la conozco, la Meme. Yo siempre la he conocido siendo una señora mayor, ahora ya una anciana, y la verdad es que nunca me había interesado especialmente por su vida, hasta hace pocos años. Nació en un pueblo cercano a Lille, llamado Luc, en Francia. De familia numerosa y vida humilde, vivió allí hasta que tuvo unos 20 años. Entonces viajó hasta Barcelona, donde una tarde cualquiera, un joven catalán mayor que ella le pidió bailar, la vi Joan. Se casaron y tuvieron 4 hijos, bueno, 3 chicas y un chico. Primero fue mi madre, Ana, después mi tío Enrique, que yo le llamaba Tete, y mis 2 tías o tatas, Monse y Mónica. Con 30 y pocos, una joven del norte de Francia se encontraba casada con un importante empresario textil de Mataró, con 4 hijos y todos los perros que os podáis imaginar. En esta familia nunca faltó el amor por los animales. Una familia que, por fuera, aunque pareciera normal, por dentro no lo era tanto. Con el paso de los años todo empezó a descarrilar. Accidentes, quiebras, vicios. En definitiva, una mezcla de malas decisiones con mala suerte. Pero eso no les impedía seguir adelante e intentar vivir la vida de la manera que, de alguna forma, habían escogido. Llegó el año 98 y nací yo. Las cosas no cambiaron mucho, la verdad, pero eran uno más. En cuanto nací, mucha gente me quiso dar parecidos, con uno, con otro, con el que le conveniera. Pero la realidad es que siempre me he parecido bastante, por no decir mucho, a mi Joan. En lo físico al menos, porque aunque me explicaron cómo fue, yo no pude llegar a conocerlo bien. Una enfermedad degenerativa lo dejó postrado en cama, hasta que murió. Pocos años después de que mi madre tuviera su segundo hijo, mi hermano pequeño, Martí. Con todo esto, ya habíamos entrado en los 2010 y las cosas marchaban como siempre lo habían hecho, de aquella manera. El 19 de marzo de 2015, tras un tiempo bastante enfermo, mi teta Enrique acabó muriendo en el hospital de Mataró. Yo estaba en casa de mi padre y mi madre me llamó por teléfono para contarme que ya no estaba con nosotros. Sinceramente, no tenía una gran relación con él, y aunque su muerte me apenó, la situación en la que estaba no daba muchas más esperanzas, por lo que no me pilló desprevenido. Sin embargo, en esa misma llamada mi madre me contó otra cosa, de una manera que no consigo recordar. Mi madre me contó que aparte de mis 2 tías y mi tío ya fallecido, tenía 2 tíos más. 2 personas, hijos de la Meme, hermanos de mi madre, tíos míos, de los que durante 17 años nadie me había hablado jamás. ¿Quién eran estas personas? ¿Dónde vivían? ¿Cuándo nacieron? Muchas preguntas asaltaron mi cabeza, pero las que perduraron más tiempo fueron las del por qué. ¿Por qué no les conocía? ¿Y por qué no eran parte de la familia? ¿Por qué nunca me habían hablado de ellos? ¿Y por qué el día de la muerte de mi tío Enrique? Supuse que algunas de estas preguntas no tendrían respuesta, o esta sería cosa del azar, pero el no saber, el vacío, me hacía dudar de todo, empezando por mi abuela. Desde ese momento no he mirado de la misma manera a la Meme, sabiendo que no era la persona que yo conocía, que siempre había conocido. Había algo más, y tenía que descubrir qué era. Esta vez me han hecho la prueba del corazón y dice que se va cicatrizando poco a poco, que va bien, porque tengo una parte del corazón que no funciona. No tan bebè, no. Igual, Ja té, em sembla, cap a 6 anys, em sembla que tinc 6 anys. Ay, qué guapo. Está contento. Va, vinga, que anem al cotxe. Vinga, va. Yo vengo de un pueblocito de Francia, del norte de Francia,
concretamente de Lille, en la región de Pas-de-Calais. Mi padre Charles Josbert y mi madre Sidonie de Wilde. Hay Charles, il y a Nicole, moi, Adolphe, André et Denise. Et voilà, et des autres, les premiers mariages, los primeros matrimonios que han tenido mis padres, claro, durante la guerra pasan muchas cosas. Se separaron, que sí que el otro, pues había Emilien, Claude y Henri. Como hace calor, las palomas se ponen a la sombra dentro de los árboles. Era 1940 y hasta el 50, 55 y hasta, pues hasta duro, es duro. En el norte, la jovencita les enseña lo que hacer de una casa, porque normalmente es salir de casa y casarse con un minero o en fin. Muchas veces faltaba mucho el colegio. Mi madre estaba delicada de salud y después estuve en una fábrica. Estuve muy poco porque mi madre me necesitaba. Cuando se puso muy delicada, pues cuidó a mis hermanos. Yo ya tenía ya 14 y pico. Y yo estaba un poco cansada de esto y me he hecho he conocido a un chico y ya está, un español justamente. Hombre, estás guapa, ¿eh? Cuidado. Madre mía. Mi hermano salía con Robertine, mi cuñada. Mi hermano le regaló a ella un juego de café y a mí me regaló un monedero color rojo. Y claro, ya salía con Juan. Y, que mira que... Y mi padre dice, pues nada, que tú también tendrás tu juego de café, que así podré comenzar de la cocina y todo eso, y se ha enredado así la cosa, porque alguna vez paseábamos y era muy temperado. Creo que quiere salir el pico, no sé qué pasa. Muy, Sí. sí. ¿Qué pasa, pico? Entre tanta lectura, libros, no tendrás un manual de paternidad. Estoy acojonado. Pues yo creo que eso no existe, pero por muy mal que lo hagas, todos los hijos ven a sus padres como héroes. ¿De qué va la novela? Ya. Hasta que crecen y descubren ¿De qué va? ¿De qué va? sin escrúpulos. ¿De qué va? La novela. Vaya, ¿tanto se notaba que hablaba de mí? Esta es la hija del señor Moreno, que es un de la mafia.
¿No has pensado en ser madre? Era el novio de su madre de Ya. esta. Vale, fue mucho. Un show, ¿no? No quería que vamos al baile, que a ver cómo se enfadaba mucho, me achuchaba mucho. Fíjate, nada más que para poner los apellidos, yo he tenido, dio luz esta noche, por ejemplo, a la madrugada. El día siguiente, porque no tenía seguridad social ni nada, he tenido que 15 años y que no, se tiene que llamar Porras y Porras, que no, y que no. ¿Tú sabes qué me hizo? Recién tener el bebé. Se subió sobre mí y con la rodilla me la hincó y pasé unos gritos, cosas así. Él era malo, no. Pero yo siguiendo con él. ¿Sabes qué pasa? Que después de Juanito ya tuve un disgusto. ¿Cómo se llama esto? El Carlitos nació a los 7 meses de la paliza que me daba, porque ahora sería demasiado entrar. Y bueno, pues decidió de ir a Alemania. Entonces vivíamos con su hermano, Francisco, se llama Francisco, y la María, su señora. Pero su hermano también tenía mala idea, le daba cara de esto a la mujer. Y bueno, pues un día decide de ir al cine y yo me quedo con los niños en casa. Y cuando vino, que no sé qué le he dicho, que sí que el otro, me pegaron una paliza me dio delante de su hermano y la María. Me había caído al suelo, me daba un tapié, que sí el otro. Y ya desde ese momento ya de este día ya llamaba a mi padre a ver si yo podía volver a Francia, que sigue el otro. Pero claro, y buscábame un trabajo en escondite, en Alemania, yo que casi no hablaba. Ay, qué bueno el viento. Ya tenemos la verbena. Mi perro no sale del rincón. Se asusta, claro. Pues hace pesado, ¿eh? Ay, Dios mío. Después les faltará un minuto a comprar un pan. Un zapato. ¿Qué? ¿No te gusta? Claro que me gusta, madre mía. De esto hay que coger. Yo luego voy a comer un trozo cuando he cenado. Ay, bueno. Pero bueno, lo hecho está. Pero
Bueno, eso me lo explicará un de esto. Cuando el corazón te habla, ¿habla en qué sentido? Bueno, ¿para qué digo? No. ¿El qué? Bueno, por los recuerdos, las disculpas emocionales y todo eso, pero bueno, claro que cuando todo ha pasado se veía de otra manera. Una noche, yo trabajaba en un restaurante de estos muy lujoso, y una noche me viene la gobernanta y me toca, dice, Nicole, que hay un señor fuera con un taxi y un niño. Yo, todo así muy nerviosa, bajo, salgo, veo Juan con el niño y dice, tenemos que hablar. Entonces me ha encamelado con que quería ir en España, que sí que lo otro. Y claro, cuando llegué a España, como no había hecho un servicio militar, pues no podía quedarse en España. No podía quedarse Juan en España. No. Hemos llegado el 14, paso Navidad, y el día siguiente de Reyes, un día, ¿sabe qué ha hecho? Para Tánger, a buscar trabajo porque un cuñado de él le había dicho que le encontraría un trabajo a la Coca-Cola, que no sé qué. Entonces tú te quedaste en Con la Barcelona. abuela, Tú en Barcelona sola con la madre y tus dos hijos. y mis dos hijos y las hermanas. ¿Qué tela? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo... Abandonada. Y, ¿sabe? Cogía la vanguardia y buscaba los trabajos. Y decía, camarera, sueldo ponemos 700 a la semana, pesetas, ¿eh? Bueno, voy a la cafetería, una barra, los vasos, bueno, y le digo que es lo que tengo que hacer. Y en ese momento limpia los vasos. Era como un bar de internet, pero yo no sabía, porque una camarera en Francia no es eso. La camarera que íbamos a comer un plato de patata frita con una limonada o que sea, es una camarera que está vestida de negro con su delantal. Eso es una camarera. Y yo no sabía que era esto. Por la noche me voy otra vez para la casa y me dice la señora, ¿puedes a tabaco? Digo, es que el dueño me ha llevado con su coche, estaba fumando. El día siguiente voy a mi trabajo con miedo. Porque es que no sabía, es que además, para hablar no sabía hablar español, lo mínimo. Y cuando llego, el dueño del chiringuito ese me dice que no quiere tener el jaleo porque yo estoy trabajando sin el consentimiento de mi marido, que no sé qué. Dice, ya puede coger las cosas y irte. ¿Sabe quién me ha adelantado? El hermano de la abuela, que es la taxista. Bueno, y cuando llego a casa, me ha hecho entrar y me
tira contra la puerta de un armario y así la cara, no sé qué es lo que me decía, fíjate si no, que no sé qué, que no sé cuánto, y a Juan, que, bueno, en fin. Y yo he cogido un pánico, he cogido mi bolso, 4 fotografías, mi pasaporte y me fui. Otra vez a la calle. ¿Dónde voy? ¿Dónde iba? Y tus hijos ya, pues cada vez ellos estaban con la abuela. Y tú, no te... Explícame cómo era la relación después de dejar la casa. No me deja ver los hijos. Y he probado varias veces ya verlo. Nunca no me abría la puerta. Y un día me abrió la puerta. Y mi Juanito estaba durmiendo en el canapé y Carlitos también. Estaba a la puerta, no te creas que me deja pasar para dar un beso a mis hijos, ¿no? Abierto un poco la puerta y no sé qué me ha dicho, que a escribir a Juan, que no sé qué, no sé cuánto. Y justamente Juanito se despierta, levanta la cabecita y mamá, y yo he puesto la mano así. Si un día hablar con Juanito, ya él todavía se acuerda que ha visto mi mano con las uñas pintadas en rojo. He llevado ropa, pastel, todo lo tiró por la ventana. Todo lo tiró. Esa fue la última vez que la Meme vio a sus hijos en más de 20 años. Aunque fue a la policía, a juicio incluso, nada le sirvió, ni nadie le ayudó a recuperar a sus hijos. No supo nada más de ellos, ni cómo, ni dónde, ni con quién estaban por más de 2 décadas. Por mucho que lo intente, no puedo imaginar lo que llegó a sentir. Estar sola, lejos de casa, sin el poder de hacer ni de decidir nada, y habiendo perdido lo más importante que tenía. La verdad es que me entra angustia de solo pensarlo. Unos meses más tarde, esa noche, conocí a Joan, mi abuelo, con quien al año de estar juntos tendría su primera hija, mi madre, Ana. Cuando vino Lana, que el ginecólogo era un hombre que me ayudó mucho a comprender que no tengas miedo, Nicole, se ve un buen chico, bueno, cuando me acompañó. Bueno, me lleno, es como si poner una primera piedra por construir una casa. Va ser com un renaixement de dona,
no? De mare, una altra vegada, de poder donar l'amor tot que no havia pogut donar als seus 2 fills perquè li van treure. Llavors, jo crec que ja es va volcar ella com a mare, no? Com a persona. Tens gana? Què n'hi ha? Una mica de gana. Oh, besos no, mamá. Això és meu. És meu. Clar, però dic a la tarda quan plego de la piscina. Ah, sí, quan sortiu de la piscina el veniu a buscar. Vale? Quan sortiu de la piscina el veniu a buscar. Per nosaltres, la casa de Dosrius és el pilar de tot, perquè és allà on vam construir la nostra infància. Allà es vam disfrutar els caps de setmana, Nadals, estius. Allà, jo tots els records que tingui de la meva infantesa van a parar allà. Quan penso en la meva infantesa, penso en el camp, en Dosrius. En veure com construïa l'avi la casa, el terreno, l'ajudàvem. Estira, carinyo, estira bé, que quedi ben tens. 15 años de la familia, entraba a abrir la puerta, l'olor de la madera, la chimenea. Es una sensación de paz. Mamá, ya me las acabó. De la sal? Sí. A veure. 6 per 2. 6 per 2, 12. 6 per 5. 6 per 5, 30. 6 per 7. 6 per 7, 42. 6 per 8. 6 per 8, 48. Molt bé. Molt bé. Ara del 5. Dic la doctora del 5. Pregunta-me-la. 5 per 2. El meu pare i la meva mare havien construït una família, el meu pare s'encarregava de treballar, la meva mare s'encarregava de la casa i dels nens i l'educació la feia més bé la mare. El pare poca cosa feia, el pare era la figura que cuando venga tu padre se lo voy a decir, però el de més era la meva mare la que tallava el bacallà. Jo la relació dels meus pares la veia correcta. La veia correcta. Un senyor molt treballador, que treballava de dilluns a divendres a la fàbrica i els caps de setmana no parava de treballar allà a Dosrius, fent la casa i... Bueno. I me'n recordo molt de moments en concrets dels meus pares, dels meus germans, però en general bé, no tinc cap record així. Bueno, sí que el meu pare era una mica amb molt d'emparament i tenia moments a casa de vegades, però bueno, eren moments, coses momentànies, no? Més que res per ma mare, perquè veig que ho ha passat una mica malament amb ma mare. Coco. Lina, ven. Coco. Lina. Lina, Coco. Ven. Molt bé, molt bé.
això. Després te'l donaré, quan hagis descansat, vale? Vinga, anem, Coco, anem. Hola. Hola. Juanito. Hombre, Ana, ¿qué pasa? Te he llamado antes. Sí, me has llamado, pero no lo podía coger y ahora he visto la llamada, digo, lo voy a llamar. Claro, no es lo mismo una persona con 40 o 50 años que una persona con 70 y pico que va para 80, bueno, 77 va a ser, me parece, o 78, ya no me acuerdo ya. Bueno, total, que son muchos años y claro, la mujer, pues psicológicamente lo nota. Y yo creo que ella está como, todo se le va acumulando y se va quedando como engarrotada, pero es de los sentimientos que tiene, porque su cuerpo se va, los hombros se le van encogiendo cada vez más. ¿Sabes cómo una persona se va achicando? Y sabes que cuando te mueres te estiras, que es como si los problemas los deshacieras. Sí, que cuando se está apagando. Sí, que yo la veo, sí, que la veo que se está como encogiendo. Jo també amb 16 anys, vaig conèixer un noi a una de les primeres discoteques d'aquí a Mataró. I no sé quant de temps portàvem sortint, uns mesos, vam sortir de Cap d'Any i a la tornada ens vam tenir un accident de cotxe, vam xocar dos cotxes de front i jo arrel d'aquest accident m'hi vaig quedar bastant fotuda, però físicament m'he recuperat bastant bé, encara que arrossego algunes seqüeles, però a la memòria és que de veritat, és que sembla de pel·lícula, però és com si aquella ja no existís. Aquella Montse dels 17 anys, jo és com ho sento, és morta. Jo a partir dels 17 anys soc una nova persona, no soc la mateixa d'abans. Pues ja ho sabeu, la tata Mònica, quan es mori, vol música i flors. Jo quan em mori, res. Doneu el meu cos per qui necessiti res i apa. A pasturar. Va ser molt complicada l'adolescència. La Montse va tenir l'accident, la nostra germana. La teva mare es va casar molt aviat i no estava bé en el seu matrimoni. El que passa jo crec que en aquells temps encara estava molt el machisme. I ta mare ho passava malament, per exemple, i els pares era com algo no aguanta i no sé què, però ta mare ho va passar molt malament. Jo era molt petita, ens portem 7 anys, ta mare es va casar amb 18, era diferent, jo era petita encara. Después viene Enrique. Termina el colegio, tiene 15 años, monta un pequeño taller a la calle Monsemole y su padre dice, va a aprender a cortar. Un chiquillo de 15 años, una máquina con una sierra que dice, cada vez se ponía la máquina se me iba al corazón. Y un día vino un muchacho diciendo, va, coge la cartilla, vamos al banco, había el banco a la esquina de la calle de Monsemole. Dije, sí, ya había empezado con la droga.
Martí, distrae a tu madre por el camino. Bueno, no la distraiga, que le hable. Adéu, nena. Adéu, Montse. Adéu. 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 ¿25? R de Roma. R de Roma. Muy bien, otros dos. 175. Voy a comprar la O. Muebles de Y compramos la O en este momento del panel. Muy bien. No soy. 5. Arriba. Móviles de una 100 euros. función de teatro. Una. No sonarían móviles en una función de teatro. Pues sí. Bueno, bien, yo. 25. N de nada. N de nada. Yo voté a Vox. Pero luego en algunas cosas me arrepiento. Pero liquidación. España para los españoles. Monarquía afuera y los políticos que cobren un sueldo como todo cristiano. Ay, Dios mío. Lo que hay que escuchar. Pero eso es bueno. Mira, mamá, de toda la vida ha sido así. Bueno, Y además, que cada uno con sus pensamientos. ¿Verdad que el pico, si viene un perro a quitarle parte de su terreno y parte de su comida, le morderá? no, Pues, eso es fuerte. bueno, a ver, tu perro es muy especial. Pero un perro con doble cabeza, Encara que ella venia d'on venia, però tenia una ment més oberta que la mare espanyola d'aquell moment. Vam tenir molta llibertat, que en certa manera, a la llarga, tampoc és tan bo, perquè te poden donar llibertat però no treu que ets un nen i que te pots equivocar i que la labor dels pares és estar per quan t'equivoquis poder tirar de tu. Però clar, hi havia molts moments que la meme potser li hagués agradat estar i per perseguir a l'avi, que estava l'avi, que se n'anava a 2 rius, doncs la meme anava amb el seu marit i ens deixava una mica a la buena de Dios. Clar, no tenia ningú a casa que estava, que quan obria la porta li deia tu per què has vingut a aquesta hora? Doncs demà et quedes sense sortir. No. Que com el meu pare es m'aixecava molt. Que en aquella època jo crec que era normal, perquè tots els pares, tinc moltes amigues, bueno, a mi no em picaven, però tinc moltes amigues que els seus pares hi fotien pallisses i o no tenien ni per menjar, o no tenien moltes coses. Jo a casa meva això no ho tenia. Però sí que el matxacament psicològic crec que ens va afectar més. Bueno, a tothom. El que passa que, bueno, per exemple, jo crec que té mare i la Montse, la meva germana, no els hi va afectar tant. I a mi i al meu germà ens va afectar molt. I encara és una cosa que jo crec que fins que el dia que em mori ho portaré. Que a ver qué le hará a tu tía, porque con eso de tocar las barras de... ¿Sabes? Las personas que fuman, que tiene las barras de fumador, para rellenar esto. Entonces esto se pondrá más lleno, como si hizo una vez todos los gorros y ahora le va bajando. Pero ella le puso una silicona. ¿Y a ti qué te puso? A ver, ¿dónde pongo eso aquí? Que voy a la cocina, ¿sabes? Me tengo que tomar un café con leche, las pastillas y encima preparar la comida. Voilà. On peut aussi boire un coup, un petit coup. Ça aide parfois, n'est-ce pas? Nicole, j'espère que toute ta petite famille, tout
ta petite famille se porte bien. Ay, me he ido a francés. Juan enfermos, Monchi que había, bueno, esto, Enrique que empezaba a descarriar y que claro, yo estaba muy cansada ya. Sí. Pero ella no me había contestado porque no se encontraba bien. Y diciendo que aunque te caen, bueno, representa que aunque te caen un montón de cosas en tu cabeza, tú ahí, te sûr que tout va bien. Y me preguntó si va, ¿tú crees que todo va bien? ¿Y qué cara tiene? Ay, Dios mío. Ese es. Mónica. Ay, a ver, Nicole. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué arruga? Antes tenía los labios más de esto, no sé, todo se pone feo. Mis hijas se encantaban cuando me maquillaba para salir o que sea. Ay, mamá, estaban todos ahí. Mírala, mírala. Hola! Jo m'ho va explicar la Meme, que tenia 2 germans i jo devia tenir uns 13 anys. Vale? I va ser un secret entre ella i jo, i potser doncs, el vam tenir aquest secret 10 anys ben bé. I als 10 anys, que va ser quan jo vaig trobar Juanito i a Carlos, doncs llavors ho vam fer saber al tiet Enrique, a la Montse i a la Mònica. La taula del menjador del pis on vivien, la Meme assentada amb aquest costat al seu lloc on dinava sempre, amb un munt de fotos o papers, no me'n recordo què era, i tots els germans al voltant, i mi mare dient, os tengo que decir una cosa, mig plorant. I que ens va dir això dels germans. I això és una altra cosa, que ens va dir que l'avi, que no ens ho havia dit abans, perquè l'avi li havia fet prometre que vindria a renunciar amb ell. ¿Cómo estás? Mamá iba a comprar. Dame un beso, dame un beso. Dame un beso. Ay, ay. Dale. Uy, qué calor. Me sentía protegida y me daba miedo si salía de la cáscara del huevo para verlo detrás de la cortina, a ver qué podía pasar. No he tenido bastante fuerza. Fui cobarde. Si había tenido la ayuda de como ahora tiene las mujeres separadas y todo eso, pero yo estaba en un país que casi no entendía el idioma, no sabía lo que había, dónde podía que ir. Y sola.
Estoy arriba de la chiva. Ya he llegado al Everest. El agua, qué buena el agua. Lo que me gustaba el agua en la piscina de Dos Ríos. Mis hijos, yo pensaba que estaría cuidado por su abuela y también porque en Francia una abuela no hace estas cosas. Y después, en esta vida, no he sabido cuidarlo, enseña el camino. No, es que ni de antes ni ahora estoy satisfecha. Y quizás es un castigo de Dios, quizá, yo qué sé. Y por eso que todo que me venga ahora es porque supongo que lo merezco. Bueno, ya... Fin de la historia. Tras escuchar la historia de la meme, vienen muchas cosas a mi cabeza. Muchas. Pero hay algo que no puedo dejar de pensar. Y es el que fue de Juanito y Carlos, mis tíos perdidos. Mi madre me contó que se volvieron a encontrar con la familia cuando ella y mi tía los buscaron, y que tras eso estuvieron un tiempo alejados por otras cuestiones. Hace unos años volvieron a contactar con la meme, y desde entonces mantienen una correspondencia. Solo Juanito, porque Carlos, el pequeño de los dos, murió hace un tiempo. Juanito vive en la ciudad de Málaga, con su mujer Mercedes y su perra Yum, y acaba de cumplir 60 años. Y no sé por qué, pues de la noche a la mañana, pues me encontré en Barcelona. Me encontré en Barcelona, en casa de mi abuela, que yo me acuerdo que yo salía, claro, como un niño ahí que está, ¿sabes? Decía, a ver quién llama, lo que sea, ¿no? Y mi madre, lo que sea, lo que sea. Claro, mi abuela se dio cuenta de que yo lo había visto, mi madre metió la mano, me acuerdo ahí siempre las manos tan preciosas que tenía, y las uñas pintadas de rojo, y le pidió la mano a la puerta. ¿Vale? Y digo, bueno, se fue. Tendría 8 años. No tenía más, yo tenía más. 9 años. 9 años, con lo cual mi hermano tenía 7 y medio. Bueno, éramos 1 año y medio de diferencia. Y dije, bueno, va niños, va. Y en la montaña del Tibidabo, bueno, pues entramos en una casa, que había un montón de niños en el patio. Niños, esperaos aquí en la escalera, ¿vale? Esperaos aquí en la escalera aquí hasta que yo salga. ¿De acuerdo? Y era que mi abuela estaba hablando con el director. Bueno, pues la noche digo, ¿dónde está mi abuela? Esto que sea. Y mi hermano, claro, acojonado, era más pequeño, ¿sabes? ¿Dónde está mi abuela?
se las tiró. Y ahí nos quedamos, bueno, y aparte no era un internado, era como un reformatorio. Tú calculas la edad que teníamos nosotros, que te metan con tíos que tenían 18 y 19 años, no es normal, ¿verdad que no? Allí como no, bueno, cuando nosotros fuimos no había semáforos, pues aquí eso es... No, ¿Tú sabes que en Tánger estuvo atropellado? Mariquilla, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Ada ng nawa. Ada ng lupa-luway. Yung mga dito. Porque lo que aprendimos ahí en el internado este era para defenderte en la calle. Estuvimos en bandas callejeras, me hice el líder y llegamos a ser unos 150 y tantas personas. A mí me llaman el Nito, que me tiene sacado. Que ahora de momento nada más que de esas 150 y tantas personas, que yo sepa, quedamos 2 vivos. Pues era la víspera de San Juan. Yo vivía con mi abuela, claro está. Me acusaron de un robo de 200 pesetas. No he trabajado. Y bueno, siempre lo he afirmado que yo no fui. Mi abuela es una mujer que tenía mucho resentimiento. Ella tenía una cosa que decía así, que me la hacen la paga. Vale, entonces ya eso te acojonaba. Y nada, yo tenía una melena bastante grande. ¿Cuál de esto de que cogió por la noche, me cortó mi pelo, mi melena. Los pantalones que tenía yo, que los había regalado a mi tío Carlos o lo que sea, me los cortó por, bueno, pues ya te digo, ridículo. ¿Vale? Y ya no puede más. Me encerré en el cuarto de baño y mirando a la pared, claro, me habían dicho que mi madre estaba muerta. Claro. Entonces mirando a la pared le dije, ayúdame. Lo siento, señor, pero aquí en la frontera hay pocos secretos que un oficial de mi categoría no ¿Eso les está cubra bien? un día u otro. Además, ¿Seguro? conozco al Khan demasiado bien. Bueno, entonces sabrá también que la situación es endiabladamente delicada. Sin embargo, estoy convencido de que no intentará jugar con nuestra amistad. Yo creo que ese hombre es todo un caballero. Raquel mandando una foto del niño. Mira, mi niño, donde lo han montado. Ay, qué chico. Desea que haga usted el primer disparo. Como te he dicho antes, cuando yo me escapé de casa de mi abuela, yo ya tenía entendido que mi madre estaba muerta. ¿Y hasta cuándo tú pensabas que era así? Bueno, hasta que me localizó Ana, ¿sabes? Y un momento que desconfía de todo, ¿no? Y esto es una broma. Es una broma. Bueno, llamé a mi hermano. Y bueno, pues sí, mi hermano vino aquí anoche. Y nos pensamos, y cuando lo conocí, hostia, pues es verdad. ¿Sabes? O sea, estaba emocionado, pero tenía tranquilidad. ¿Por saber que estaba vivo? O... Claro. Y bueno, por todo lo demás, hemos estado conectados hasta que, bueno, volvemos a desconectar. Culpa mía, ¿eh? Culpa mía porque yo me había desconectado de todo, problemas, tonterías.
Hasta que llegué, bueno, mi hermano ya se puso malo. Y yo, coño, yo tengo que avisar a mi madre, porque es su madre también. Y tenía que saber cómo están las cosas. Cuando hablé con ella me dijo lo que había pasado con mi hermano Enrique. Y bueno, ya está. Qué suerte has tenido, Bruno. Ya, te lo he dicho yo también. Qué suerte has Te digo. tenido. Porque yo de verdad que yo creo que... ¿Cuántos años llevamos aquí, Tata? Oh, 18. 18 años que llevamos aquí. Creo que al muelle 1 no he ido con mi padre. ¿Cómo? Hemos pasado con el coche, no hemos bajado, ¿eh? Sí, claro, igual que la feria de Málaga, hemos ido, claro, pasada de largo. ¿La moto? Ya lo sé. ¿La qué? La moto a Bruno. Sí, le eché ahora, cuando paga las cosas, le enseño. ¿Qué, niño? ¿Te echo de menos a mamá? ¿Tú cómo has dormido? A ver, díselo a la mami. ¿Has dormido bien esta noche? Yo gracias a Dios, mira, te voy a decir una cosa. Tengo a mi madre viva, de que tengo mis hermanas, ¿vale? Pues yo para mí, al perder a mi hermano fue... Tengo una familia estupenda, una mujer que me protege y me cuida. Tengo 2 nietos y tengo 4 hijos, ¿vale? Y ninguno de ellos me ha salido mal. ¿Me explico? O sea, no puedo pedir nada más. Vino la policía y todo, fue al apartamento de un guiri que se murió hace 7 años. Y están buscando al hermano, al heredero, lo que sea. Y allí se han quedado. A tomar por culo. Vamos a hacerle, mira, vamos a hacer. Que ahí es donde eché las cenizas de mi padre. Ahí en el espigón, digo que como frente está Tánger, África, que era la tierra que él está enamorado, y pues ha hecho la ceniza. En cambio las de mi hermano las tengo yo, ¿eh? Las tengo en casa, las cenizas de mi hermano. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo sientes ahora? Como una familia normal. Y más cuando fuimos a Barcelona hace 2 años. ¿Por qué? Porque he tenido trato con mis hermanas, he bailado con mi madre. Es otra cosa, que está en un trato, ¿vale? No es lo mismo abrazar a una persona ahí por abrazar que no sentir. O cuando te viene ahí un vendaval y luego viene la calma chicha, ¿sabes? La tranquilidad, la paz. A mí me encanta el mar. Oh, que te sientes libre cuando miras el mar. Las olas y la gente que se baña. Tu creus que la meva ha sigut una bona mare? Jo crec que sí. Jo crec que sí. A veure, nosaltres hem comès molts errors, però això no és culpa de la meme, és culpa de la vida i
decisions que hem pres nosaltres. Sí, jo penso que ha sigut una bona mare, sí. Ha sigut una mare que has pogut confiar en ella. L'únic que trobo, que penso, que la meva hagués pogut ser una mica més estricta. Sempre he intentat complaure el marit, no? I no ha vist les necessitats dels fills. El que passa que la meva ha estat molt del meu pare. Tenia molta por, era com la seva... una persona que la va com rescatar, no? Llavors ella li tenia molt de respecte i li feia molt de cas. Tu creus que ella es considera una bona mare? No, ella té un trauma amb això, pels seus fills que va tenir que deixar. Ella se siente culpable por lo que le ha pasado, ¿vale? Cuando la culpa no fue de ella, es que no fue de ella. Amb les lleis actuals i tal, et diguessin que una dona ha renunciat als seus fills i tal, et semblaria una cosa cruel i d'això. Però en aquella època, amb les circumstàncies de la Meme, és que no és que va renunciar a ells, és que li van treure els fills, li van robar els nens. Perquè jo sé que la Meme ho ha passat molt malament pels seus fills, el Juanito i el Charlie, i que sé que fins que el dia que es mori això no es pararà. I això només ho sap ella. Els altres podem opinar, però això, el sentiment que ella ha passat i el malament que ho ha passat, només ho sap ella. Para mí el Señor me ha quitado 2 hijos. Bueno, me ha quitado. Después y ahora, después Enrique. Porque tampoco no he sabido ayudar de una manera, aunque hacía lo que le daba gana. Por mucho que íbamos a recogerlo, que sí, que el otro. Los otros decían, va Enrique, tu madre te está esperando fuera de esto. Enrique, va. Tenía la ocasión de retroceder en el pasado. Haré más cuidado. Primero, no daría el paso más con porras. Después había estado más por mi madre, que me necesitaba más, y mis hermanos. Y como estaba ciega con él, En toda la vida, cada uno comete sus errores. Y no pasa... Y hay aciertos y errores. sí, ¿y cómo lo arreglamos esto? Ya no, que le he pifiado. No, yo creo que no. Pero bueno. Hola, Juanito. Hola, soy yo. Felicidades, que vas de verbena. ¿Sí? Que habrás cantado mucho seguramente. Que has preparado la... Ah, vale. ¿Sí? Vale. Pues yo no sé si llegaré a tiempo, pero vaya, guárdame un trocito, unas aceitunas de la pizza. De acuerdo, Juan. Adiós, Juanito, adiós. Adiós, chico, adiós. Otra vez. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Otra
Ay, me va a grabar. No he cambiado de antes.